esta revocatoria en la que Castañeda perdió, no ganó, entonces no sabemos si seguirán están trabajando juntos. Eso nos aclarará el doctor Marco Tulio Gutiérrez, especialista en Derecho Municipal, pero revocarólogo ahora, especialista, es un tratadista de la revocatoria. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Osvaldo? Un gusto estar acá en el programa. Antes de empezar, ir al meollo del asunto, ¿usted fue de Izquierda Unida, fue socialista, comunista, marxista-leninista, de Patria Roja? No, ¿De qué partido fue? Yo llegué a la izquierda a través de Genaro Ledesma Izquieta, que en la década del 70 era un conocido abogado, claro, con Ángel Castro Lavarello, con Alfonso Barrantes, con Laura Cayer, que eran abogados que trabajaban mucho con sindicatos, con comunidades campesinas, con grupos sociales. En mi caso, yo era alumno en la Universidad de Genaro era mi profesor en San Marcos. Y ¿De qué especialidad? En Derecho, él estaba en Derecho Laboral. En Derecho Laboral. Entonces me pidió para que lo acompañara, yo era delegado estudiantil, entonces me pidió que lo acompañara en el proceso de recojo de firmas, para hacer posible la inscripción en ese entonces del FOSEP, del Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular. Que luego sumó a Hugo Blanco y se convirtió en la primera fuerza política electoral de la izquierda, ¿no? Entonces el año 80, todas las fuerzas que habían logrado representación en la Asamblea Constituyente constituyen Izquierda Unida, y lógicamente bajo el liderazgo de Alfonso Barrantes, quien era no vinculado a ninguno de los partidos políticos, no tenía militancia en ninguno de ellos. Más aún su pasado había sido un pasado de haber sido militante aprista, pero que todos coincidían en que era una personalidad que podía servir de centro de todos estos grupos, algunos muy contradictorios, ¿no? Y bueno, o sea, en ese proceso se postuló Barrantes en dos ocasiones, en las elecciones del 80 y en las elecciones del 83. En la elección del 80 no se logró ganar, ganó Acción Popular con Eduardo Rego Villacorta. ¿Pero usted fue regidor ahí? Claro, o sea que 11 fuimos. 6 años de regidor. Claro, 11 regidores. Yo no sabía, yo pensé que usted había entrado el año 83. No, o sea, fuimos 11. En esa época era bien interesante, no era como ahora, que el que gana se lleva la mitad más uno de los asientos del Consejo. En esa época era como es ahora el Congreso, o sea, representación proporcional a la cantidad de votos, entonces nadie tenía mayoría. Y se buscaba el consenso. Y se buscaba el consenso, oiga, y mire usted, el mejor funcionamiento de los consejos municipales se dio precisamente del 81 al 83. Fueron los años en que se había recuperado el sistema democrático para las municipalidades, y los alcaldes tenían que buscar consenso obligadamente para poder tener un consejo que pudiera, más que dedicarse a la tarea destructiva de la oposición por oposición o a la fiscalización como norma de existencia, a buscar la redacción de ordenanzas, estas normas. ¿Y usted qué cargos tuvo? Porque en esa época el regidor podía ser un director municipal. Claro, o sea, pero eso duró muy poco, duró 3 meses. Me acuerdo que fuimos elegidos con la vieja ley de 1800, en la cual había los famosos inspectores y los síndicos, ¿no? Bueno, a mí me tocó, porque yo he sido de actuación periodística, me tocó ser inspector de comunicaciones, pero también me dieron el área de deportes, ser el inspector de deportes. En el gobierno de Orrego. En el gobierno de Orrego. Encontré que el deportes para la Municipalidad de Lima era pues las 2 piscinas que tenía el Virrey Toledo y Maravillas. Maravilla, una canchita en el Triángulo, en Chacradríos, que luego en la gestión de Barrantes fue tomada por los trabajadores, se convirtió eso en un programa de vivienda y desapareció. Entonces, eso fue lo que encontré, y cuando terminó la gestión, lo que le entregamos a la administración Barrantes, en la cual yo también salí reelegido como regidor, le entregamos una administración de 30 y tantos, 36 campos municipales que habíamos ido recuperando de administración comunal, y que lo hacíamos no con el ánimo de que la comunidad no tuviera la posibilidad de estar ahí, sino que nos dio la responsabilidad. ¿Y en el gobierno de
de Barrantes, ¿qué cargo tuvo? Me tocó estar en 2 comisiones. Ahí ya, cuando entramos como inspectores, pero eso duró muy poco, porque a los 3 meses salió el decreto legislativo 51, en el cual cambiaron a los concejales por regidores. Yo recuerdo mucho que Andrés Aramburú Menchaca, un ex decano que había del Colegio de Abogados y que era el regidor del Partido Popular Cristiano, decía, nos han sacado de ser concejales y nos han convertido en consejudos, ¿no? Y bueno, o sea, ya lo que pasamos fue a comisiones, pero un poco como era una etapa de transición. Pero podía ser regidor y tener un cargo ejecutivo. Se podía, hasta ese momento se pudo, excepto los secretarios municipales. Es ahí donde usted conoce a Castañeda Locio, que era el responsable del peaje, ¿no? Ellos tenían, la Acción Popular tenía, al igual que la izquierda, al igual que el APRA y el PPC, que éramos las 4 fuerzas políticas, tenían un equipos de primera. Todos los partidos tenían regidores de muy buen nivel, estaba Lourdes Flores. Lourdes vino después, no, claro, vino pero en la época de Jorge el Castillo. Exacto. Ahí me tocó, por ejemplo, compartir con Javier Bedoya de Vivanco, que era regidor. Del PPC estaba Andrés Aramburú Menchaca, estaba Lucho García Miró, el actual director de Expreso. En Acción Popular estaba el finado Lucho Ortega Navarrete, un extraordinario ingeniero, Álvaro Becerra, extraordinario regidor de Acción Popular, y estaba también pero ahora el cambio ha sido, ¿no?, que en las municipalidades los regidores que han ido son de muy bajo nivel, salvo el PPC. Los que puso Susana Villarán eran deplorables. En el caso, ¿no?, por ejemplo, de la Izquierda Unida teníamos un plantel de primera. Me acuerdo que nuestro primer regidor en ese momento era Eduardo Castillo, que era el secretario general de la CGTP, un hombre que tenía una vasta formación. Dirigente de la Federación de Empleados Bancarios. Así es, de los bancarios. Estaba, me acuerdo, Isidro Quinto, que era el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes en Mercado. Estaba Baltasar Carabedo, Unidad Democrático que era del Movimiento Izquierda Revolucionario. Claro, estaba también Diego García Saya. O sea, fue un grupo bien interesante. Estuve en la primera. Pero todo eso ha cambiado, ¿no? O sea, el nivel de los regidores ha disminuido enormemente. Los candidatos a alcaldes, yo creo que con mucha soberbia, asumen de que ellos son las figuras, y si bien es cierto, tenemos un sistema de elección por lista, un poco como que acá no se elige a los regidores, sino se elige al alcalde, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y será porque además automáticamente son mayoría, ¿no? Entonces ya no necesitas dialogar, consensuar, no necesitas hacer política, porque la política la gente cree que es confrontar, ¿no? La política fundamentalmente en un régimen democrático es establecer el diálogo, pactar. Pactar no es nada malo, no es una palabra mala. Pactar es llegar a acuerdos en función de intereses comunes. Lógicamente no hay posibilidad de llegarlo, bueno, defender cada uno su posición e ir al voto. Y el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Ahora, pues tiene que respetar a la mayoría, ¿no? Ahora, ¿usted que ha sido de izquierda, sigue siendo de izquierda o es? Sí, claro. O sea, ¿Usted sigue siendo de izquierda y tiene una formación marxista? ¿Usted sabe cuál es el origen de ¿Usted sabe cuál es el origen de la revocatoria históricamente? En Grecia, acuérdese la revocatoria, claro, ese es un origen anterior, pero el origen central de la revocatoria se produce en el año 1871, cuando se produce la Comuna de París, y Carlos Marx establece para él 3 grandes políticas que luego se generalizan en el mundo. La primera es que hay que destruir el Estado, no se trata de administrar, sino que hay que destruir el Estado burgués, eliminarlo, liquidarlo, hacerlo polvo. La segunda medida de eso es lo más delicioso, luchar a los anarquistas, ¿no? Sí, claro, ahí están anarquistas y comunistas juntos. Claro. La segunda medida anarquista y comunista es establecer la revocatoria. Y la tercera, ya para Marx, no para los anarquistas, es la dictadura del proletariado. Destruido todo, hay que establecer una dictadura. Este concepto de la revocatoria tiene un origen anarquista y marxista. ¿No cree usted que este origen anarquista le quita a la democracia, le quita institucionalidad, le genera graves problemas de gobernabilidad? Hay un asunto ahí que hay que tener en cuenta. O sea, en principio, lógicamente, esa es una vertiente del tema de lo que es la revocación. Recordemos de que, en realidad, el tema de la revocatoria, como
señalé en un comienzo, tiene pues un origen cuando se hablaba, pero era cosa Grecia, eran los estados-ciudades, ¿no? Ciudades-estado, eran muy pequeñas, y además era el gobierno de la aristocracia, los esclavos, las mujeres, no tenían derecho a nada, o sea, era un pequeño grupo que se reunía en una plaza y podían tomar acuerdos. Sin embargo, todos, pero esa no es el origen de la revocatoria. Pero todos hemos tomado como referencia siempre del ideal ese de es el origen de la alternancia, no de la revocatoria, porque la revocatoria tiene como origen sacarlo al funcionario. Claro, o sea, sacarlo, retirarlo. Ahora, yo creo de que ahí el tema es ¿cuál es la experiencia? Porque claro, podría cuestionarse quiénes fueron los promotores de las ideas de las revocaciones, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuál ha sido la experiencia? Curiosamente, en los países en donde hay un proceso de participación y control ciudadano muy amplio, curiosamente hay una situación. O sea, no se trata de que tengamos nosotros en el Perú una suerte de revocación permanente de alcaldes, presidentes regionales y ahora de congresistas, sino de lo que se trata es de crear las condiciones de lo que yo le llamo el control preventivo para que las autoridades sepan de que no tienen carta blanca. Vamos a ir a una pausa que me piden para continuar esta conversación. Gracias. Gourmet que nunca. Un programa en el cual vamos a conocer a esos cocineros anónimos que han ayudado a reivindicar lo que es la cocina peruana. Acompáñanos en este maravilloso viaje por las cocinas del Perú. Por Willax Televisión. Tu programa, tu cocina, tu historia. Ya, entonces continuamos con esta conversación con el doctor Marco Tulio Gutiérrez, que estamos en el tema de si la revocatoria o la revocación, porque tiene el concepto es la revocación y la práctica es el revocar, y por eso se le llama revocatoria. Es la discusión entre si es el sustantivo o el verbo, ¿no? Sí, entonces estamos en este tema y mi tesis es que esto genera anarquía por su origen, ¿no? Claro. Que es sacar a las autoridades, etcétera, generar inestabilidad, no logras institucionalizar. Ahora, en la Revolución Cultural China, que fue un proceso de revocatoria permanente desde el año 1963 prácticamente hasta el año 1974. Hasta la caída de la Banda de los Cuatro. Hasta la caída de la Banda de los Cuatro, la muerte de Mao, luego la Banda de las Cuatro va a la cárcel, pero fue un proceso de revocación permanente de las autoridades. Claro. Y en las universidades del Perú, los estudiantes practicaron este método y no quedó títere con cabeza, y la universidad peruana se fue al tacho. Perdió calidad, yo lo vi en San Marcos, se en la década que yo revocó a los estudié. mejores profesores, Claro, se buscaba la mediocridad, los alumnos querían pasar fácilmente, o sea, la revocación no es en el comunismo una práctica. Claro, pero entonces, y en los países más avanzados del mundo donde existe, está muy bien establecida, como en Estados Unidos y en Suiza, pero en general este concepto no se aplica en todos los sistemas democráticos porque hay otros mecanismos previos. Entonces a mí me preocupa esto de introducir la revocación, porque usted propone la revocación de los congresistas, que no está en la Constitución, y eso implica una reforma constitucional. La Constitución dice que se puede revocar autoridades en el nivel regional y local, ¿no es cierto? Entonces usted propone ya no solamente a los regidores, alcaldes provinciales, distritales, consejeros regionales y presidentes de región, sino a los congresistas. ¿No cree usted que esto va a introducir mayores problemas de inestabilidad en el país? Mira, dos cuestiones. La primera, la Constitución en el artículo 2, cuando describe los derechos fundamentales de la persona, el núcleo duro, diríamos, de los derechos humanos reconocidos y garantizados en el Perú, establece
que son derechos políticos de los ciudadanos, la elección, obviamente el ser elegido, la remoción de las autoridades y la revocatoria. Más adelante, ¿no? No, está en el artículo segundo. Derechos, ¿no? También, sí, pero sí, está los derechos, 16 los o derechos 17. y políticos, ¿no? También lo describe, ahí ya lo amplía, ahí habla de 4 derechos, ¿no? Elegir, ser elegido, remoción de autoridades, designadas y revocación, dice, de autoridades elegidas, ¿no? Lo que pasa es que, fíjese, a pesar de que ahí la cláusula es abierta a todos los elegidos, sin embargo, en el artículo 95 de la Constitución dice, el mandato legislativo es irrenunciable. Y más adelante, en el artículo 134, se establece que no hay forma de concluir el mandato, con lo cual prácticamente el artículo segundo quedó solamente para los que los congresistas quisieron legislar posteriormente como revocables, que eran en este caso las autoridades municipales y las autoridades regionales. Ahora, fíjese usted, los congresistas son los únicos que no pueden ser vacados, suspendidos ni revocados por decisión ciudadana. Hasta el presidente de la República puede ser vacado, pero no revocado. Claro, si consideran que el Congreso considera de que hay una incapacidad, claro, pero es subjetivo. Claro, pero hay una diferencia entre vacancia y revocatoria. Claro, son cosas totalmente diferentes. Pero en el caso de las autoridades municipales y regionales, la población, los ciudadanos pueden lograr las 3 formas de acabar o suspender el mandato, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley lo permite, tanto la ley orgánica de municipalidades, la de los gobiernos regionales, como la ley de participación de todos los ciudadanos. Entonces yo creo de que este deterioro que tiene el Congreso, que hace que muchas personas que opinan sobre este tema digan de que ahora es muy fácil conseguir esta revocatoria, que se incorpore a la Constitución, o que la gente ve pues que está muy mal, el Congreso funciona muy mal, pero eso es pues el resultado de lo que pasa. Es como yo digo, si en una empresa dejáramos que el funcionario o el servidor llegara a la hora que quiere, trabaje lo que desee y luego pida cobrar su sueldo puntualmente y no se le pueda sacar 5 años, entonces lógicamente la calidad se deteriora. En este caso lo que tenemos que hacer los ciudadanos es tener la posibilidad de controlar la calidad. Mire, yo soy enemigo de que caigamos en una democracia revocatoria en la que tengamos procesos permanentes. Caemos de en la revocación. oclocracia, ¿no es cierto? El Mire gobierno de la anarquía, del populacho. Fíjense lo que pasa con los gobiernos municipales. ¿Cuántos hay? 1838. ¿Cuántos han ido a revocatoria hasta ahora? Ni 300. Es decir, ni la sexta parte. ¿Qué pasa en el resto? En el resto de revocatoria, la gente o no consigue las firmas, si es que han habido algunos intentos, porque siempre en un proceso de revocatoria en realidad es... Primero consiga las firmas. Pero, si la gente está descontenta, en la calle le va a firmar. Pero si no está contenta, se presta que el día siguiente, como la democracia peruana es tan precaria, al día siguiente de los resultados electorales, todos los que perdieron en provincias se unen para hacer una oposición destructiva y buscar revocar a las autoridades. Pero pasa en todos lados. Recuerde usted cuando hubo la famosa revocatoria, la consulta popular en el estado de California, que luego le permitió llegar al poder a Arnold Schwarzenegger. ¿Qué pasó? O sea, pero simplemente de arranque cometió errores el gobernador y de arranque empezaron a buscar su revocatoria. Yo creo que ¿sabe qué pasa? No ha habido eso en todos, todos los gobiernos. Yo he encontrado en el estudio sobre las diferentes experiencias que hay sobre el tema de revocatoria, que, por ejemplo, hay una en la cual en algunos estados, en estados de los Estados Unidos, en Canadá, en Filipinas, la revocatoria se produce el mismo día. En el mismo día de la revocatoria se hace el proceso de elección del posible sustituto. Sí, es verdad. ¿No? Entonces, la cédula tiene 2 partes. Si yo voto por el sí, inmediatamente puedo votar por a quien candidato propongo que sea en el caso de los Estados Unidos, el representante, el senador, o en este caso la autoridad municipal o el regidor, ¿no? Lo cual a mí me gusta. ¿Sabe por qué? Porque saca del closet a los interesados en la revocatoria, ¿no? Porque la política es dar la cara, ¿no? Si ¿por qué no dio la cara Luis Castañeda? Yo creo que... Porque ustedes estaban unidos en el mismo tema. Digamos de que coincidimos en el asunto. Recuerdo usted que fue una campaña en la que los encargados de prensa de los medios se manifestaban pues, todos los días en las mañanas, decían, oiga, pero si está fulano en el otro lado, usted está también... No, pero salieron todos de solidaridad, salió Luna... No había mucha coordinación. Salió Luna, vamos a decir salió la verdad, Luna, no salió la señora ex regidora de la municipalidad,
colaboradora cercana, salieron todos los que pudieron, pero... Salieron de APA y de Solidaridad, de la Unión por el Perú, y por último el congresista Alay. Castañeda no salió, yo no llego a entender. O sea, lo digo esto porque si Castañeda hubiese salido y hubiese dado un discurso afirmando, miren, la situación que yo dejé en la Municipalidad de Lima es esta. Yo veo con preocupación lo que está ocurriendo y considero que legalmente tenemos esta posibilidad para que Lima siga creciendo, desarrollando, progresando. Pero ¿por qué no salió a decir una cosa tan razonable y tan cuerda, o sea, tan comprensible? ¿Para qué cosa es lo que pasó? ¿Cobardía, cálculo político, temor a no ganar? ¿Qué cosa es lo que pasó? Yo creo de que es el sistema, pues en este sistema, curiosamente, los que están interesados no deben salir, cosa que a mí me parece no deben salir. Pero deben salir. Yo, por ejemplo, cuando entro a internet, estaba ingresando anoche y encontré, por ejemplo, en una localidad de Morales, en San Martín, el secretario de Acción Popular, que lo conozco, local, señala en la revocatoria esta que viene el 7 de julio, llama a la población de su distrito a que voten para la revocatoria y él se ofrece a ser candidato. Me parece muy bien. Así debería ser, pues, o sea, que quiere reemplazar a otra autoridad. Ya que existe esta ley. Yo creo de que en realidad fue un problema de... No he tenido la oportunidad de conversar con Lucho Castañeda, espero hacerlo en algún momento, pero y preguntarme también sobre este asunto. Es un misterio, ¿no? Yo pienso de que en realidad pensó de que debía seguir el camino, de pronto estoy equivocado, dos cosas. Lo que él ha dicho, de que en realidad le parecía poco elegante que él apareciera como que empujaba el carro para que saliera un exalcalde empujando a una alcaldesa elegida democráticamente. Por el hecho de ser una dama. Eso es un argumento que hay que creerle. El otro es de que yo creo particularmente que él tomó como reflejo el comportamiento del presidente García, que su partido estuvo en la campaña por la revocatoria activamente, pero él no participó. Pero eran situaciones distintas, porque García venía a ser un expresidente de la República, no ha estado vinculado nunca al tema municipal, no ha sido regidor, no ha sido alcalde, ¿no? O sea, entonces obviamente no tenía que hacer en ese asunto. Él era un expresidente, quiso mantenerse fuera del asunto. Yo creo de que eso pudo haber sido, él como líder de un partido, habiendo sido un ex candidato presidencial. Entonces el fundamento para pedir la revocación de los congresistas, o sea, incorporar, o sea, esto es una primera etapa que no es pedir la revocación, sino incorporar a la Constitución este tema, o sea, las firmas seguramente se van a conseguir muy fácilmente porque el 80% de los ciudadanos del país son críticos del Congreso de la República. Entonces, pero el procedimiento no es así de simple, es decir, se consiguen las firmas y luego tiene que ser una iniciativa legislativa. Así es un deterioro de la función congresal, producto pues de esta suerte de inamovilidad que tienen, de este blindaje que no pasa nada, o sea, porque todos estos candidatos, cuando fueron candidatos, es decir, recorrieron sus poblaciones, se reunían con todo el mundo. Hoy la crítica es cuando vienen a Lima, porque no los encuentran en sus localidades con frecuencia, tampoco los reciben. O sea, yo creo de que en realidad esto va a mejorar. Yo creo que cuando esta iniciativa se convierta en artículo de la Constitución, vamos a tener una mejora. Sí, yo creo. ¿Usted cree que los congresistas van a aprobarla? Sí, yo creo que lo que primero que van a hacer va a ver usted cómo van a mejorar la calidad de su trabajo, van a empezar a recorrer sus localidades, lo cual para mí ya sería positivo. De la misma manera como cuando conversábamos con algunos de sus colegas sobre qué esperaba yo de la revocatoria el año pasado. Bueno, ya al menos la alcaldesa despertó de su letargo, decía yo, del año 2011, y en este 2012, porque hablábamos el año pasado, ya empieza algo, siquiera a verla en la televisión a las 7 de la mañana preocupada por algo, ¿no? O sea, yo creo de que lo primero que podemos lograr es de que empiecen, en vez de estar criticándome, diciendo si yo tengo autoridad moral, no trabajen, pues estamos haciendo su trabajo, ¿no? Los ciudadanos estamos empezando a redactar propuestas, en este caso reforma constitucional, o en algún momento propuestas legislativas, por la ausencia del trabajo de ellos. Ahora, ¿quiénes conforman el comité? Bueno, en principio
hemos sido el grupo inicial, el mismo grupo que estuvo en el proceso de revocatoria, ¿no? O sea, yo recuerdo que el 11 de abril o el 10 que hicimos la conferencia de prensa fue justo el último día también de la existencia del Comité Pro Revocatoria en Lima, y anunciábamos que emprendíamos esta tarea. Obviamente estamos todos unidos en este empeño. Somos ayer en la noche que hemos tenido la reunión con los 43 coordinadores distritales que quedaron del proceso de revocación anterior. Se ha ratificado la existencia del grupo como una especie de colectivo. Ya, en este grupo ya no está el doctor Castañeda, lo sé. No, ellos en realidad nunca estuvieron en nuestro colectivo. Nosotros fuimos el Comité Pro Revocatoria y los partidos ingresaron a la campaña para... ¿Y hay algún partido que se ha adherido ahora? No, o sea, y tampoco lo esperamos, porque entiendo de que pueden haber divergencias entre congresistas dentro de un propio partido. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, por ejemplo, ¿no?, del fujimorismo, el 11 de abril las declaraciones de Gagó fueron, no le tiene miedo, como lo dijo el congresista Mulder. Pero ayer he visto de que, por ejemplo, del mismo grupo, Marta Chávez no está de acuerdo. Entonces yo creo difícil de que puedan haber opiniones. No sé si en el APRA, no sé, en el caso de Solidaridad Nacional, ahí está, por ejemplo, fíjense, ahí también en dos corrientes. El congresista Luna, al igual que el congresista Velázquez Quezquén, en algún momento presentaron iniciativas legislativas para la reforma, pero ni siquiera trataron el tema. Pero por ejemplo, se integrará a su comité, que ella presentó un proyecto de ley para la conversar con él. Para que se sume a la campaña para producir la modificación constitucional. Claro. ¿No? Y en el caso, por ejemplo, de Martín Belaúnde, lo he visto... Que esto es una idea descabellada. Ahora veamos, que también es de solidaridad. Veamos en términos de procedimiento. Ojo, ¿qué significa? Porque uno de sus colegas me dijo, me da la impresión que usted está diciendo mejor no se metan porque usted cree que puedan hacerle el daño que le hicieron en la campaña anterior. No, yo creo que en la campaña anterior estuvo bien que intervengan los partidos, que digan que estamos unos a favor, otros en contra. Lo malo es una polarización irracional, ¿no? Sí. Hubo de todos lados adjetivos. A mí me molestó mucho cuando a los 2 millones de personas o más que votaron a favor de la revocatoria le decían, ya te dieron tus fideos, ya te dieron tus galletas. Me parecía una forma denigrante. Y de otro lado también hubo demasiados insultos y agresiones a Susana Villarán, le dijeron de todo. Es decir, en una campaña debería mantenerse la razonabilidad, los argumentos, porque si no se convierte en una confrontación poco democrática, poco cívica, poco constructiva. Y, ¿no? Y si a ello le añadimos que no habían figuras que pudieran salir y decir, si ella sale, yo reemplazo. Entonces un poco como que la gente entendía que había una suerte de cosa nebulosa, ¿no? Yo creo de que, fíjese, en esta iniciativa, le doy la primicia, no lo he comentado hasta ahora, hemos puesto eso, que la revocación y la posible sustitución del revocado se votan en un mismo proceso. Y le hemos añadido algo más, al igual que en los casos de las autoridades municipales y regionales. Porque en verdad tenemos que mejorar el sistema, no solamente una cosa interesante, importante, que es de que las autoridades legislativas, fiscalizadoras, no solo congresistas, puedan ser también pasibles de la revocación, ¿no? Sino que debe haber mecanismos como por ejemplo, ¿no? Ha funcionado muy bien en experiencias desde Filipinas hasta en 6 estados de los Estados Unidos, donde la gente vota el mismo día la revocación y sustitución y asunto concluido. Y fíjese que en países tan ricos como Estados Unidos, el argumento es el mismo que el nuestro. ¿Por qué hacer 2 procesos cuando en uno solo se puede resolver la situación? Ahora, veamos el procedimiento. Usted ya compró el kit, el comité ya se reunió, usted tiene acá un ejemplar. ¿Cómo lo van a distribuir? ¿En cuánto tiempo de plazo se han dado para conseguir las 59.000 firmas? ¿No? Así es. Inicialmente, o sea, el acuerdo que hemos tomado ayer ha sido de ponerle a nuestro colectivo un nombre muy simpático, me gusta mucho, Democracia de Todos. Luego de una larguísima discusión si era la democracia para todos, o la verdad, llegamos a la conclusión que en realidad lo que queremos es una democracia de todos, ¿no? O sea, de todos participan. Es un nombre atractivo, ¿no? Ese es el nombre del colectivo que vamos a empezar a utilizar ya a partir de la fecha. De tal manera que no se vea, pues, Marco Tulio el Revocador o Marco Tulio, como alguno dijo, y sus amigos, ¿no? Entonces ahora ya está, este es el planillo, lo tenemos. Sí. Y ahora, entonces, ¿y cuánto tiempo se han dado para
nos hemos fijado un plazo de 3 meses. 3 meses. Ya no quiero tener las mismas calificaciones de la vez anterior. ¿Te se acuerda que cuando el año pasado empezaba la revocatoria presentaban 400.000 firmas como mínimo de válida? Yo decía, en 2 meses recojo 1 millón. Bueno, a fines de marzo no se logró el millón y lo logramos en julio, pero seguimos intentando. Esta vez yo no he querido darme plazos muy cortos. Hemos dicho, para 3 meses vamos a hacer un sistema muy novedoso de firmas. Nunca estuve yo involucrado en el tema de galletitas ni de gaseosas, porque siempre he sido contrario. He considerado de que no está mal, porque al final de cuentas yo no creo que la gente sea tan ingenua en canjear una firma por algo. Sino que en realidad yo creo de que este va a ser un proceso muy interesante. Ayer, por ejemplo, los secretarios distritales decían no. Yo había indicado al mediodía que íbamos a salir este domingo en todo Lima, en los parques, ¿no? Y me han dicho no, vamos a hacer una cosa más educativa, cívicamente hablando. Vamos a ir día por día, plaza tras plaza, a partir de las 5 de la tarde, 3 horas, promocionando el lugar en donde vamos a estar, que la gente venga, que converse con nosotros, que nos digan en la cara si están de acuerdo o en desacuerdo. Quieren que les digamos por qué queremos esto, porque la gente quiere también hacer preguntas. Ahí estaremos. Debe ser un recorrido que nos va a tomar prácticamente un par de meses de recorrido. El interior del país no pienso hacerlo, porque en realidad, si bien esto es una búsqueda de firmas en la cual de toda la República pueden, inclusive los que están en el extranjero, pueden apoyarnos con las firmas, en realidad no está dentro de mis planes hacer ese tipo de recorrido. Yo en este caso dejo a la iniciativa de la gente del interior del país. Quien quiera bajar de internet el planillón, armar su comité pro revocatorio, igual como lo hicimos en la campaña pasada. En la campaña pasada teníamos 368 comités y mire, más de 200 se formaron al margen de nosotros mismos, de la gente que venía de la recolección de firmas, al margen de los partidos. Era gente que quería participar. Yo creo que ahora debe pasar fundamentalmente eso, ¿no? Y yo dedicarme pues a cual émulo de los viejos griegos que discutían en las plazas estas formas de participación ciudadana. Me va a ver usted en las plazas conversando con la gente y haciendo pues